A continuación, parecía una emboscada. Me han llamado diciendo que hay 4 personas muertas. Pero en el escenario del crimen había pocas pruebas y el móvil no estaba claro. El caso fue difícil porque al principio no teníamos nada claro. Hasta que un vecino destapó un posible indicio. Vieron a un hombre y a una mujer jóvenes caminando por la acera y vestidos de negro. ¿Sería eso suficiente? Las familias querían respuestas, merecían respuestas. Lo que me sorprendió es que se mantuviera en secreto durante tanto tiempo. Crímenes imperfectos. En su círculo social. Clear Lake, Texas, es la meca para los profesionales de la industria aeroespacial de todo el mundo. Por eso tiene tantos barrios prósperos y lujosos. Yo creo que a ningún estadounidense le importaría vivir en esos barrios. Sin embargo, durante una tarde de julio del año 2003, la calma de esta zona residencial se vio perturbada cuando un adolescente fue a casa de su novia y encontró un baño de sangre. Dígame su emergencia. Me han llamado diciendo que hay 4 personas muertas. Es posible que les hayan disparado. En el salón, la policía y el personal de la ambulancia encontraron 4 adultos jóvenes muertos por disparos de bala. Llevaban muertos varias horas. Cuando entrabas, a la izquierda tenías a una chica tumbada boca abajo. En el sofá había 2 víctimas, un hombre y una mujer. Y detrás de ellos, entre el sofá y una pared bastante separada, estaba la 4ª víctima, otro hombre. Parecía literalmente una matanza. Había sangre en las paredes, agujeros de bala cerca de las vigas, casquillos en el suelo, y todos los muebles estaban empapados en sangre. Las víctimas eran Tiffany Rowell, de 18 años, que vivía en la casa. Su novio, Marcus Presela. Adelbert Sánchez, de 21 años. Y Rachel Colorutis, de 18 años. Parecía que las víctimas estaban viendo la televisión y el ataque les había pillado desprevenidos. Estaban sentados en el sofá con los pies en alto, como nos sentamos todos cuando vemos la tele o estamos relajados. No parecía que estuvieran para nada asustados. Esa gente no sabía que estaba a punto de recibir esos disparos. Incluso parecía que Rachel fue asesinada cuando intentaba pedir ayuda por teléfono. Acababa de marcar el 9 y el 1, y el agresor se acercó a ella y le asestó varios golpes hasta que la mató. Rachel recibió 6 disparos y varios golpes con la pistola. Por los casquillos que se encontraron en el lugar de los hechos, se supo que se habían utilizado 2 armas, una de 9 milímetros y otra del calibre 38. Buscábamos 2 agresores, porque la gente no suele ir con una 9 milímetros en una mano y una del 38 en la otra. La entrada no estaba forzada. El lugar de los hechos nos dice mucho y como detectives, aquel nos confirmó que conocían a los atacantes. El padre de Rachel oyó la noticia por televisión. Me fijé en el sitio donde estaban. Vi a mi mujer y a un montón de gente en la calle y el cordón ese que ponen alrededor de la casa. Intenté entrar, pero me detuvo un agente. Mi hija está ahí dentro. Señor, quédese detrás de esa línea o tendré que llevarle a la cárcel ahora mismo. Por favor, escuche. Venga, lo sé. Por favor, señor. Por favor. Ya, usted déjenos hacer nuestro trabajo. No podía imaginarme quién podía haberle hecho eso, ni por qué. Rachel no tenía enemigos. Nos hemos quedado sin la luz de nuestra vida. Solo sé que ha venido un fantasma y se ha llevado a mi hermana. Lo que inquietaba a los investigadores era el móvil del crimen. ¿Quién podría querer matar a estas 4 personas? ¿Y por qué? El día posterior al asesinato de los 4 jóvenes de Clear Lake, Texas, un gran número de compañeros suyos de clase se reunieron en la casa donde habían muerto. Lo que tienes que hacer es aceptar lo que ha pasado y encima tienes que organizar un gran evento familiar, el funeral.
Pero además de pensar en eso, no podía dejar de pensar en descubrir quién había sido y en cooperar y ayudar a la policía para que ellos pudieran hacer su trabajo. La policía descubrió que los 2 chicos que habían muerto en el ataque estaban relacionados con el mundo de las drogas y eso podría formar parte del móvil. Marcus lleva una vida muy arriesgada y vendía droga. Había conseguido que su primo Adelbert le ayudara a vender y eso hacía que Rachel y Tiffany estuvieran expuestas a los efectos que eso pudiera tener. En el lugar de los hechos, los investigadores descubrieron que se habían realizado 21 disparos, de los cuales 17 habían impactado en las víctimas. A primera vista parecían disparos muy calculados, porque se produjeron muy pocos errores. No se recuperaron las armas del crimen en el lugar de los hechos. Allí no había armas. Solo 3 de las víctimas murieron por herida de bala. Porque, a pesar de haber dado 6 disparos, la causa de la muerte de Rachel Koloroutis fue un golpe con una pistola en la cabeza. La policía también descubrió que Tiffany Rowell, de 18 años, vivía sola en esa casa, después de que su padre se hubiera vuelto a casar y se hubiera ido a vivir con su nueva mujer. Yo pensaba que el padre de Tiffany vivía con ella. No me enteré de que vivía allí sola hasta después de los asesinatos. La casa era una casa de fiestas, se hacían muchas fiestas y mucha gente nos dijo que allí se consumían drogas. Cuando los investigadores hablaron con los vecinos, averiguaron que nadie había oído los disparos. Estaban en pleno verano, todos tenían el aire acondicionado encendido y las puertas y las ventanas cerradas. Pero los interrogatorios revelaron algunas pistas importantes. Cuando quieres sondear a los vecinos, no debes preguntar, ¿vio algo raro ese día? La pregunta correcta es, ¿ese día vio algo que no suele ver en el día a día? Ahí fue cuando los vecinos de al lado ofrecieron información importante a los policías. Vieron a un hombre y a una mujer jóvenes caminando por la acera y vestidos de negro. Las autoridades llamaron a la afamada dibujante Lois Gibson para que realizara un retrato robot basado en las descripciones de los vecinos. Lo único que tenía era a 2 testigos que habían mirado por la ventana y habían visto a un hombre y a una mujer. Eso era todo. Primero tenían que centrarse en lo más obvio: la raza y la edad. La pareja era blanca y parecía que eran bastante jóvenes. Eran elegantes, jóvenes, atractivos. Gente normal. Lo único relevante era que la chica tenía los ojos muy grandes. Los vecinos también dijeron que ella llevaba un pañuelo en la cabeza. El pañuelo me impedía saber cómo era el pelo, porque prácticamente es lo que define a una mujer. Utilizando ayuda visual, haciendo uso de cientos de fotografías con diferentes características faciales, Gibson intentó dibujar rasgos específicos de la cara de los sospechosos. Os voy a enseñar algunas características y me diréis cuáles son las que más definen a la persona. Voy a realizar una composición y cuando tenga el boceto os lo enseñaré y cambiaré lo que queráis. Tras 2 horas, Gibson realizó estos dibujos. Solo pude conseguir unos dibujos muy simples, pero diseñé a una chica bastante joven, con los ojos muy grandes, y a un chico guapo, normal y corriente, blanco y con el pelo rubio. No parecían el tipo de personas que podrían cometer un crimen con tanta violencia. Ahora la pregunta era, ¿habría alguien que pudiera o quisiera identificarles? Con los retratos robot de los sospechosos ya en su poder, los investigadores visitaron el instituto de Clear Lake, con la esperanza de que algunos de los antiguos compañeros de las víctimas pudieran aportar más información sobre posibles enemigos. 3 de las 4 víctimas estudiaban en el instituto de Clear Lake. Así que yo creo que por eso la policía se centró en el instituto, para averiguar qué conexiones tenían. Pero no consiguieron nada nuevo. La policía, y lo sé porque solía hablar con ellos, estaba investigando todos los indicios. Los investigadores tuvieron que considerar la posibilidad de que los asesinatos fueran realizados por profesionales. Habían entrado allí con un propósito concreto y es obvio que quienes lo hicieron se aseguraron de que no quedaran testigos que informaran a la policía. Las 2 víctimas masculinas del caso eran conocidos traficantes de drogas.
y uno de ellos, Adelbert Sánchez, tenía familiares relacionados con la mafia mexicana. Adelbert tenía familiares en la cárcel, en prisiones federales de Texas y Florida, y cumplían pena por vender y transportar grandes cantidades de marihuana de México al sur de Texas. Pero los detectives no encontraron ninguna conexión entre la mafia mexicana y los asesinatos. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, se estaban quedando sin indicios relacionados con el caso. Se realizaron muchos interrogatorios y pedimos ayuda a muchos investigadores de homicidios. Los que trabajábamos en el caso estábamos frustrados porque no sabíamos si íbamos a poder coger al asesino, ni si esa persona estaba delante de nuestras narices. Las familias querían respuestas, merecían respuestas. Después de 3 años, las familias empezaron a pensar que el caso no se resolvería nunca. A mi hija no la mató un rayo, ni un cáncer horrible, ni nada por el estilo. Este dolor lo causó una persona y nos la quitó. Así que solo quería saber quién había sido. Quería que le cogieran. Aunque por instinto quería encontrar yo al asesino y pulverizarlo. La única prueba real que tenían los investigadores era el retrato robot de los sospechosos. Estaba claro que la gente que había hecho el retrato, los que habían dado la información a nuestra dibujante, iban a ser testigos importantes. El padre de Rachel dejó de sumirse en la pena y pasó a la acción. Ayudó a conseguir $1000 para ofrecer una recompensa a cualquiera que pudiera aportar algún dato que llevara a la detención y condena de los asesinos. Parte del dinero se utilizó para mostrar los retratos robot de los sospechosos en vallas publicitarias de la zona. Puse las vallas publicitarias alrededor, en todas las entradas y salidas de Clear Lake, para que todo el que cogiera el coche las viera. Conseguimos llamar la atención y nos llamó mucha gente. Pero la llamada más importante llegó de parte de un ciudadano anónimo al teléfono gratuito de lucha contra el crimen. Lucha contra el crimen, ¿en qué puedo ayudarle? El informante había reconocido a la chica del retrato robot. La había conocido en un programa de desintoxicación de drogas. Dijo que presumía de haber participado en un cuádruple asesinato. Aquella mujer admitió que había matado a 4 personas e iba contando por ahí los detalles de lo que había sido matar a esa gente. Además, la mujer contó algo más al informante, algo que solo podía saber el asesino. Le dijo que una de las víctimas murió llamando a emergencias. Eso solo lo podía saber alguien que hubiera estado allí. Fue como, es ella, es ella. La investigación tiene que ir por ahí. El corazón me iba a estallar, madre mía. El informante identificó a la mujer como Christine Paolilla, de 20 años. Sorprendentemente, la foto del carné de conducir de Christine se parecía mucho al retrato robot. Me puse a gritar. Estaba en la oficina y grité. No me lo podía creer. Christine Paolilla iba al mismo instituto que 3 de las 4 víctimas. Irónicamente, en clase se reían de Christine, pero Rachel Colorutis y Tiffany Rowell eran sus amigas. En vez de meterse con ella, Rachel y Tiffany la aceptaron tal y como era y se hicieron sus amigas. Cuando llamé a mi mujer y le dije que había sido Christine Paolilla, me dijo, George, esa chica está en una de las fotos de la cartera de Rachel. Pero ¿por qué iba Christine a matar a las 2 chicas que habían querido ser amigas suyas? Y lo que es más, ¿dónde estaba Christine ahora? La principal sospechosa del cuádruple asesinato de Clear Lake, Texas, era Christine Paolilla. La había identificado un informador anónimo que había visto su retrato robot en una valla publicitaria. Cuando investigaron a Christine, descubrieron que era adicta a la heroína y que después de clase se gastaba todos sus ahorros en droga. Gastaba mucho dinero en drogas, sobre todo en heroína. Ella misma calculaba que invertía unos $1000 al día. Localizaron a Christine y a su marido en un motel barato de San Antonio, rastreando sus movimientos bancarios en los cajeros del país.
Estaban sacando grandes cantidades de dinero a diario. Los agentes lo describieron como el lugar más asqueroso que habían visto en su vida. Aunque lo viéramos, no nos lo creeríamos. Los investigadores encontraron cientos de jeringuillas y docenas de cajas con utensilios para drogarse esparcidas por toda la habitación. 80 u 85 agujas en fila cargadas y listas para usarse. Fue horrible. Había salpicaduras de sangre en la mayoría de los objetos que había en la habitación, porque cuando terminaban de inyectarse, echaban lo que quedaba en la jeringuilla al aire y los restos con sangre se quedaban en el ambiente. Era horrible. Yo creo que les debían de quedar solo unas semanas de vida. Ella estaba amarillenta, hacía semanas que no veía la luz del sol, al menos 8 semanas, según su marido. Sobrevivía a base de galletas Ritz, queso y grandes dosis de heroína. Durante el interrogatorio policial, Christine, afectada por el síndrome de abstinencia de la heroína, tal y como se ve en este vídeo, admitió haber participado en los asesinatos. Pero dijo que su exnovio, Chris Snyder, había sido el verdadero asesino. Igual que había sucedido con el de Christine, el retrato robot de Snyder era bastante acertado. Los dibujos forenses cumplieron su función. Esta vez dimos en el clavo. Yo no estuve en esa casa para nada. De acuerdo, estuviste en la entrada. En ningún sitio, yo no estuve en esa casa. Estuviste en la entrada. No estuve en la entrada. La vez que más cerca estuve de la casa fue cuando llevé el coche a... Christine dijo que había esperado fuera mientras Snyder mataba a sus amigas. Me dijo que lo había hecho. ¿Lo había hecho? ¿Pero qué? ¿Qué te dijo? Que les había disparado. ¿Que les había disparado? Tras realizar una búsqueda en la base de datos nacional, se descubrió la dirección de los padres de Chris Snyder y ellos indicaron a la policía que Chris vivía en Carolina del Sur. Cuando sus padres le dijeron que le buscaba la policía para interrogarle, Chris desapareció. Se dejó el coche y la cartera. Se dejó todas sus pertenencias. La policía encontró su cadáver en un bosque cercano. Las pruebas toxicológicas demostraron que había ingerido una dosis letal de analgésicos. Optó por la vía más cobarde. Salió corriendo, cogió las pastillas, se hizo un ovillo como un animalito asustado, se metió entre la maleza y se tomó un puñado de pastillas para quedarse dormido. Era un fracasado, un patán y un cobarde que sabía lo que se iba a tener que enfrentar. Cuando la policía analizó las pertenencias de Chris Snyder, encontró una pistola del 38 y un arma semiautomática de 9 milímetros. En balística probamos las armas y resultaron ser las armas del crimen. El ADN de Chris Snyder se encontró en el revólver del 38. Y a pesar de que habían pasado 3 años del crimen, en la pistola de 9 milímetros todavía se encontraron trazas de sangre de Rachel Colorutis. En la mezcla de ADN que recogimos del arma de 9 milímetros, encontramos alelos que coincidían con los de Rachel. Se encontró ADN de la propia piel de Snyder dentro del cañón de una pistola que se había utilizado 3 años antes para asesinar a 4 chicos indefensos. Increíble. El marido de Christine dijo a la policía que en una ocasión ella había admitido haber participado activamente en el cuádruple asesinato. Christine me dijo que cuando se iban a ir, ella volvió para asegurarse de que todos estaban muertos. Golpeó a una de las chicas en la cabeza con una pistola. Al enfrentarse a todas esas pruebas en su contra, Christine llegó a admitir que había empuñado una de las armas. ¿Disparaste muchas veces? Me pareció que había disparado 1.000.000 de veces. Era la primera vez, pero me pareció que lo había hecho 1.000.000 de veces. Tras analizar las pruebas, los abogados de la acusación creen que tanto Christine Paolilla como Chris Snyder necesitaban dinero o drogas. Así que fueron al único sitio donde sabían que iban a poder conseguirlo, a casa de Tiffany Rowell. Los vecinos les vieron lo suficiente como para conseguir unos retratos robot casi perfectos. Como las víctimas conocían a Christine, abrieron la puerta
y la invitaron a pasar con su acompañante. Entonces, empezaron a disparar. ...21 disparos en tan solo unos segundos. Tras llevarse lo que buscaban, Christine contó que vio que Rachel seguía viva y tenía el móvil en la mano. Así que Christine golpeó a Rachel hasta que la mató, mientras ésta intentaba llamar a emergencias. Lo último que Rachel Koloroutis le dijo a Christine mientras lloraba fue: ¿por qué me estás haciendo esto? Y según Christine le había dicho a su marido, ella simplemente había seguido propinándole golpes sin parar hasta que murió. Christine Paolilla fue acusada y condenada por asesinato. Como cuando cometió el crimen solo tenía 17 años, no fue condenada a pena de muerte, pero sí a cadena perpetua. Cuando eres padre y pierdes a tu hija, nunca acabas de aceptarlo. Se te queda un gran vacío para siempre y nunca mejora. Yo incluso diría que va a peor. Hemos visto un claro ejemplo de cómo los familiares, la policía y los científicos trabajaron en equipo para resolver un caso complicado. La mejor prueba que conseguimos fue encontrar el ADN de Chris Snyder en una de las armas. Para mí son más importantes las pruebas físicas que los testigos, sean como sean. Así que las pruebas forenses que hay en el lugar de los hechos dicen casi más que los testigos en el estrado. Su deseo por volver a drogarse truncó la vida y el futuro de aquellos 4 chicos. Es increíble. Al final, ella recibió lo que se merecía, y me alegro de haber contribuido a ello.